Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Esta noche vamos a hablar del tema educativo porque ya, bueno, se acabó el año escolar 2016-2017, además con muchos altos y bajos debido a las protestas que se iniciaron en Venezuela a partir del mes de abril, más de 100 días de protestas. Esto, por supuesto, afectó el calendario escolar, pero también hay por esto una amenaza del ministro de Educación con sancionar a estos colegios que participaron de alguna manera en estos paros que apoyaron esta protesta por parte de sectores opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y aparte de eso, se suma también que es una situación que están viviendo los colegios en todo el país, los cuales no escapan al tema de la inseguridad. Ha habido un incremento notable en los robos a diferentes colegios y lo cual también ha afectado este año escolar y bueno, también los problemas que están teniendo los diferentes centros educativos y eso tiene que ver no solo con el tema del nuevo diseño curricular, de alguna manera si se llevó a cabo o no se llevó a cabo, hubo mucha polémica en relación con esto y este es el tema de esta noche. Para este tema hemos invitado acá en estudios a Olga Ramos, ella es coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela. Antes de empezar la entrevista quiero recordarles que tiene para la participación nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram a través de la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral reporte escolar. Por favor, empiece a participar desde ya y a decirnos cómo estuvo su hijo durante este año escolar, si se cumplió o no se cumplió todo el cronograma en el colegio en el cual estudia su hijo y tiene nuestras cuentas tanto en Twitter como en Instagram, @reporte_gb. También recuerde que tiene nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Olga Ramos, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, este año escolar 2016-2017, ¿se cumplió el cronograma? ¿Cómo estuvo todo el año escolar durante este tiempo? Bueno, hay algunas cosas de las cuales hemos estado hablando, de las cuales hicimos abrebocas, que fue el tema de las protestas, que obviamente afectó, el tema que tiene que ver con los robos a los centros educativos, que ha venido pues Ujú. incrementándose lamentablemente esta situación con los centros educativos. Y por supuesto, este año estuvo amalgamado también por el tema de un nuevo currículum escolar que finalmente no se aplicó, o por lo menos es lo que nosotros pues, estamos teniendo sobre el tapete. Mira, vamos a comenzar por el calendario. La Ley Orgánica de Educación dice que son 200 días de actividades y comenzamos mal, porque el año escolar arrancó una semana más tarde de lo que debería haber comenzado. Entonces ya tenemos una semana perdida al inicio del año escolar. Después 195 días. Exacto, después de que se perdieron esos primeros días, además sin ninguna justificación, porque el ministerio no supo explicar por qué se estaba comenzando posteriormente, vino las jornadas de protesta y en las jornadas de protesta hubo pérdidas de clase en distintos niveles, o sea, no afectó a todos los planteles por igual, sino que aquellos planteles que quedaban cerca de las manifestaciones, pues en algunos casos el metro, por ejemplo, aquí en Caracas, el metro no funcionaba, los muchachos y los maestros no podían llegar a las escuelas. En algunos casos la escuela estaba sobre la ruta de la manifestación o cerca y estaban expuestos a los gases lacrimógenos. Sabemos y vimos en las noticias cómo en varios planteles lanzaron lacrimógenas cercanas y bueno, los niños fueron afectados. Entonces, no había posibilidades de tener un mínimo de seguridad y en esos casos a mí me parece importante resaltar que el Ministerio de Educación es el que tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación y eso es parte del derecho a la educación. Él como garante debió haber negociado con las rutas de las manifestaciones, por ejemplo, y decir, no a tanto, esta ruta debería pasar por tal zona porque para que no esté tan cerca de los planteles. Por ejemplo, en un país donde se permitan las manifestaciones, por cierto, porque aquí no se permitía ninguna. Otra cosa es hablar duramente con la Guardia Nacional y decirle que no puede utilizar lacrimógena cerca de los planteles escolares. O sea, ahí hubo falta del Ministerio de Educación como garante del derecho a la educación. Eso es con respecto a digamos, la pérdida de clase por las Y se manifestaciones. afectaron por igual tanto colegios públicos como colegios privados. Así es, porque todo el que quedara cerca de una manifestación estaba expuesto, por ejemplo, a las lacrimógenas o estaba expuesto a que los muchachos no pudieran llegar. Y en algunos casos los papás, por ejemplo, decidían no llevar a los muchachos a la escuela y con toda la razón del mundo, porque no había ninguna seguridad ni de que llegaran
bien ni de que salieran a tiempo y pudieran llegar a sus casas. Entonces, eso, digamos que enturbió un poco cómo la seguridad en las escuelas se debe dar, pero es que además hay un problema de seguridad en las escuelas. Este año escolar nosotros vimos cómo se incrementó notablemente los robos en las escuelas. Hace unos años se metían en las vacaciones y se robaban los equipos, las computadoras. Después comenzaron los robos a hacerse durante el año escolar, pero lo hacían los fines de semana o cuando no había niños en las escuelas y seguían robándose equipos. Después empezaron a robarse la comida del programa de alimentación escolar y últimamente se estaban metiendo a cualquier hora con niños dentro de las escuelas y robaban. De hecho, hubo un caso en Guatire donde asesinaron a una maestra en la puerta de la escuela para robarle el carro. Eso fue muy mencionado, no sé si, yo creo que el país lo debe Sí. recordar. Entonces, eso también es otro de los elementos que hace que la participación en el proceso educativo pues no se esté garantizando como debería, y eso también es responsabilidad y obligación del Ministerio de Educación garantizar la seguridad en los planteles, Y del toda. Estado. Yo creo que a propósito de las protestas que se vivieron, que se han estado viviendo en el país por más de 100 días, la posición del ministerio con respecto a estas protestas. Veamos qué dijo el ministro Elías Agua. Queremos destacar que en materia de educación, ¿no?, ningún colegio privado ni las asociaciones de colegios privados están facultadas para suspender clases en ninguna parte del territorio nacional. En aquellos casos, sectores, urbanizaciones, donde producto de la violencia terrorista desatada por la dirigencia de la llamada Mesa de la Unidad, haya amenazas serias a las instalaciones escolares, estos colegios privados y sus asociaciones deberán notificar a las zonas educativas y solo estas están autorizadas para la suspensión de clases. Bueno, esto dijo el ministro y además habló de las sanciones a los colegios. ¿Se dieron o no se dieron estas sanciones? Primero salió un listado de planteles a los que se iba a sancionar y comenzaron a elaborarse los procesos administrativos, pero todavía no se ha producido, que nosotros sepamos, ninguna sanción. Sin embargo, fundamentalmente porque no hubo ninguna suspensión demostrada por parte ni de los planteles ni de las asociaciones de padres y representantes, porque lo que sucedía normalmente era que no iban suficientes niños a la escuela y las clases se daban con los que iban, pero nunca se dio una suspensión que nosotros, que haya llegado la información a nosotros. Sin embargo, lo que sí se suspendió fue el año escolar antes de terminar. De eso vamos a hablar, porque tenemos que hacer la primera pausa. Ya estamos de vuelta en Reporte Estelar conversando sobre el finalización del inicio de este año escolar, perdón, 2016-2017. Olga Ramos acá en estudios y el tema de la constituyente. Además también la responsabilidad que tiene el Estado en relación con todos los temas que hemos hablado de los vaivenes que ha tenido este año escolar. Por cierto, ¿han sido más que el año pasado, el año escolar anterior, o han estado igual? No, ha sido más. Lo que pasa es que es difícil contabilizar cuánto en cada plantel porque la información, son 29.000 planteles y la información no se tiene sino a través del Ministerio de Educación. Nosotros esperábamos, por ejemplo, que el Ministerio hiciera un inventario y dijera, en tal plantel hace falta extender el año escolar tantos días, en tal 2 semanas, pero en lugar de hacer eso, decidieron acortar el año escolar sin ninguna justificación. O sea, desde nuestro punto de vista, si el proceso constituyente se hubiese llevado a cabo legalmente, es decir, que lo que se estuviera haciendo el 30 fuese la decisión, el referéndum para ver si nosotros queremos o no queremos constituyente, como dice la Constitución, si fuese eso, que es un proceso que sería legal, podían haberlo hecho el 10 de agosto, no tenían que haberlo hecho el 30 de julio. Porque no hay ninguna urgencia en tener un proceso previo que además afectó el año escolar, pero además hay un detalle. El Ministerio de Educación mandó una circular diciendo que había que entregar los planteles al Plan República el 14 y días después salió el CNE diciendo que era el 23.
Y la pregunta es, ¿no se pueden poner de acuerdo el Ministerio de Educación como garante del derecho a la educación, con la obligación que tiene? No le puede preguntar al CNE con tiempo cuándo van a recibir las escuelas, cuándo se las van a entregar al Plan República. Pero eso no es todo, digamos, eso no es lo más grave, sino que hoy hemos visto como hay muchos planteles en los que el Plan República los devolvió a los directores o a los propietarios, porque no se va a realizar en esos planteles. Y vuelvo a preguntar, ¿no se pudo haber tomado previsiones con respecto a esa situación y haber aprovechado el año escolar completo? Ahí es donde uno se da cuenta que hay mucha improvisación en todo el tema constituyente. Así es. Ahora, son 200 años según lo que manda la Ley de Educación. Empezamos 5 días que se estaban perdiendo, empezamos 5 días tarde. El calendario escolar con este tema de la constituyente y además los días perdidos por el tema de las protestas, que no es igual en todos los colegios, o sea, ¿cuántos días terminó el año escolar? Mira, nosotros tenemos unos cálculos que si quieren verlos después con más detalles se pueden meter en el blog del observatorio, que es observatorioeducativo.wordpress.com. Y allí tenemos el calendario detallado cuando se propuso al inicio del año escolar, y tenemos un par de entradas sobre esta finalización, y a nosotros nos dan 133 días máximo, aprovechables como días de clase. 133 días 133 de 200. De 200 días de actividades escolares, 133 días solamente días de clase. Ahora, ¿en qué se resume esto? Sobre todo para los muchachos que están recibiendo una educación y, bueno, que deben pasar a otro nivel, a otro grado escolar. Mira, eso tiene como consecuencia que no hay suficiente tiempo para la enseñanza, que si tú tienes un programa que tienes que cubrir a lo largo del año, no te pueden decir, faltando 2 semanas, mira, vamos a cortar el año escolar, porque tú tienes que reprogramarlo. Los muchachos necesitan el tiempo para aprender. No es fortuito que se haya dicho que eran 200 días. De hecho, eran 200 días de clase y lo redujeron a 200 días de actividades escolares, que incluye planificación y reuniones. Pero si hace falta, porque el programa de estudio dice que son 200 días de actividades, tienen que ser 200 días, porque si no, tú lo que estás haciendo es condenando a los estudiantes a una educación de menor calidad, con menos tiempo para aprender. Tenemos ahora que hacer un contacto a esta hora con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó más temprano a Fausto Romeo, él es presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Caracas, Sandiek. Vamos a ver cuál es la posición que tiene esta asociación en relación con este año escolar. El presidente en Caracas de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, Fausto Romeo, indicó que el año escolar 2016-2017 culmina sin cumplirse las condiciones mínimas para el desarrollo del cronograma. Nos quitaron todos estos días, 10 días de actividades que son fundamentales, porque las actividades deben culminar hasta el último día de hábil del mes de julio. Y en vista de esta constituyente, que no sabemos por qué nos quitan 10 días y después dejaron otro día, y recientemente la rectora del CNE estableció que es a partir de este viernes, desde hoy o desde el lunes, que empiezan a tomar acciones. Bueno, se perdieron esos días que eran muy interesantes administrativamente. Por otro lado, hay ciudades como por ejemplo San Cristóbal, donde lamentablemente tuvieron meses sin actividades, y eso es algo bastante grave, porque estos estudiantes que han estado en este sector se vieron muy afectados. Todo esto debido a esta coyuntura política. El vocero rechazó que el Estado haya planteado sanciones a instituciones educativas que suspendieron sus actividades escolares en el marco de las protestas. Igual como el gobierno había buscado de cerrar las 32 estaciones del metro en resguardo de sus instalaciones, del personal y de los usuarios, pues nosotros también de alguna manera tendremos que velar por la garantía de la seguridad de no solamente nuestros estudiantes, sino de toda la comunidad educativa, valga decir, nuestros trabajadores, nuestros docentes, que también vivían esas circunstancias, esa misma situación. Además, Romeo calificó como una improvisación la aplicación y luego suspensión del nuevo diseño curricular durante el desarrollo del año escolar 2016-2017. El currículum de Venezuela de la educación, que está vigente desde el año 1983, vuelve a ser afectado, atacado, y ha jugado como cuestiones políticas como se ha dado en los últimos años. Y no estoy hablando de los últimos 4, 18 años, estoy hablando de los últimos 20, 24 años que se ha visto afectado este currículum, que no debemos seguir dando juego a esto, que es una realidad. La educación de Venezuela está siendo muy drásticamente atacada.
desde el mismo contenido programático. Fausto Romeo consideró necesaria mayor transparencia en torno a los resultados de la aplicación del diseño curricular en las distintas instituciones de educación pública. De cara a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de la Asociación de Colegios Privados descartó que la creación de un capítulo dedicado a la juventud sin la inclusión de los sectores educativos pueda generar resultados favorables para esta población. Del Valle es parte de las posiciones que pudimos pulsar más temprano para este tema y con esto el contacto es nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Carlos. Y seguimos acá en Reporte Estelar conversando hoy con Olga Ramos en los estudios en relación con la finalización de este año 2016-2017, el tema escolar, el año escolar, 135 días, o sea, de verdad que es preocupante porque uno ve esa cifra y a lo mejor la gente lo puede ver como algo ligero, como algo, pues, pero se trata de la educación y del futuro de Venezuela, el futuro de un país, pues que crece y las naciones crecen es precisamente con ciudadanos formados y bien formados, con una educación de calidad, pero pareciera cuando hay falta el cronograma escolar que esto no se estaría cumpliendo, dándose una educación de calidad. Todo esto viene también aderezado por la situación que se está viviendo en el país y en la cual no escapan los alumnos con el tema alimentario, además que ha sido un tema este año porque hemos visto en muchas entrevistas que madres están dejando o dejaron de mandar a sus hijos a la escuela porque no tenían con qué mandarlo, porque no tenían pues, cómo suministrarles un plato de comida. Mira, en educación cada día cuenta y eso es importante que todo el mundo lo sepa. Día perdido puedes tener como consecuencia el truncarle el futuro al muchacho en su vida laboral, en su vida profesional, en su vida ciudadana. El proceso educativo ha estado muy afectado, entre otras cosas, por, como te dije, la inseguridad. En los días de manifestaciones, el estrés de los muchachos por lo que está sucediendo necesita una atención especial. O sea que en lugar de recortar el tiempo, se debió haber tenido mucho más tiempo para poder hablar con los muchachos sobre la situación del país, sobre cómo están afectándose en su casa con lo que está sucediendo y el problema del programa de alimentación. Creo que es importante que lo hayas tocado porque en las escuelas comenzó a faltar el PAE o comenzó a haber un PAE de muy mala calidad. Entonces, antes las familias mandaban a los muchachos a las escuelas porque les permitían que en la escuela se alimentaran. Era una boca menos que alimentar en la casa porque se alimentaban en la escuela. Pero sin el PAE en la escuela y sin la posibilidad de pagar el transporte, por ejemplo, o de darle para que tenga una merienda, pues no, la familia no invertía eso en mandar al muchacho a la escuela, porque además era una pérdida si lo que sucede allí no es una formación de calidad, que también es importante. Y este año escolar ha estado además también influido por lo que sucedió con la transformación curricular y yo creo que esto es una cosa que el país no debe dejar pasar. El Ministerio de Educación en el 2015 comenzó con una propuesta para reformar, para modificar el currículum. Hizo una especie de piloto que era primero en 100 y pico de escuelas y después terminó haciéndolo en 66 nada más. Nunca se explicó por qué no se hacía en todas las escuelas y este año escolar decidió extenderlo a todas las escuelas públicas. La propuesta era realmente mediocre. Mucho ruido además. No, pero es que además te digo, era realmente mediocre y no había ninguna justificación para que estuviera planteada académicamente así. Bueno, resulta que recientemente el presidente de la República en una cadena nacional dijo que había que echarla para atrás porque cómo se les había ocurrido hacer esa propuesta tan academicista. Entonces, de repente, después de 2 años de trabajo, de 2 años de cambiar las cosas en algunas escuelas y 1 año de cambiarla en todos los liceos públicos, vas a decir así tan poco responsablemente que cómo se les ocurrió hacer eso. O sea, eso es falta de seriedad. Y si el que tiene la obligación de garantizar educación de calidad para todos no puede tener la mínima seriedad de decir, vamos a hacer esto, vamos a presentarlo al país, lo evaluamos y tuvimos que modificarle estas cosas, todavía no sabemos por qué se le modificó de la propuesta piloto al primer año o por qué se está eliminando ahorita.
Bueno, vamos a ver por qué Carlos también nos trae otro material, la propuesta o la posición, mejor dicho, del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial SINAFUN en relación con la finalización de este nuevo año o de este año escolar. Tengo la palabra nuevo en la boca. Muchísimas gracias, Carlos. Danos cuál es la posición de este sindicato. El presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Orlando Pérez, reportó total normalidad en el cumplimiento del cronograma escolar. No obstante, reconoció afectaciones puntuales en algunas regiones. Por problemas, por ejemplo, la delincuencia, que ha venido atacando los centros educativos para sustraer de ellos los aires acondicionados, las computadoras. Hay quienes todavía no entienden que las escuelas no le pertenecen al gobierno nacional, sino le pertenece a las comunidades. Y las comunidades deben defender una institución que le pertenece a ellos, a sus hijos y a sus hijas. Número 2, también queremos señalar que en materia de lo que ha sido la complejidad del año 2016-2017, no es atribuido en este caso al Ministerio del Poder Popular para la Educación, sino un conjunto de acciones que han venido ejecutando los sectores adversos al gobierno nacional y que en algunos casos su actuación ha evitado que en algunos sectores pueda culminar el año escolar con felicidad, como lo ha sido durante el resto de los años. Pérez confirmó que fue paralizada parcialmente la aplicación del nuevo diseño curricular en las escuelas utilizadas como experimento durante el desarrollo del año escolar 2016-2017. El ensayo y desarrollo de la propuesta curricular que vino adelantando el Ministerio del Poder Popular para la Educación es un ensayo que fue en algunas instituciones, no fue en todas las instituciones del país. El ministro de Educación y el equipo que lo acompaña, Elías Agua, hicieron la evaluación de la propuesta curricular y aun cuando no desmontan toda la propuesta, entienden, y es lo que ha arrojado en este caso la evaluación, es que debe mantenerse la ciencia fáctica, como es el caso de la matemática, la física, la química, la biología, y hay un reordenamiento de lo que tiene que ver con la jornada laboral. Orlando Pérez destacó el valor de la Asamblea Nacional Constituyente como escenario para afianzar los derechos relacionados a la educación en Venezuela. El también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente destacó que el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial presentará una propuesta en este escenario que signifique una delimitación de la autonomía universitaria y una ampliación del alcance de los beneficios y la cobertura estudiantil en el país. Del Valle, con esta información retornamos el contacto contigo al estudio, como siempre invitando a la audiencia a seguirnos en Twitter e Instagram como @reporte_gb. Muchísimas gracias a Carlos por esta posición. Bueno, ya estamos llegando o llegamos al final del programa. Rapidito, la conclusión de todo este tema de la finalización de este año escolar y lo accidentado que ha estado en muchos aspectos, porque no ha sido solamente en la cantidad de días que hemos tenido menos de clases, sino también el tema de los robos, el tema de la educación desde el punto de vista alimentario, que ha afectado bastante la situación que está ocurriendo en Venezuela. Mira, el año escolar siguiente tiene que comenzar con una evaluación profunda de los aprendizajes de los estudiantes para reparar el daño que se hizo este año escolar. Y tiene que haber durante el periodo de vacaciones una información clara y concreta al país sobre qué pasó con esa transformación curricular y cómo se va a continuar de manera seria y de calidad. Un mea culpa sincero y además de buena fe del gobierno, no del gobierno, del Estado como tal, del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación. Y asumir la responsabilidad en todo esto que está ocurriendo con la educación. Bueno, así como muchas cosas, muchísimas gracias a Olga Ramos por habernos acompañado la noche de hoy. Yo, para despedirme, quiero mostrar esto a la cámara. Es la 3916, es una grullita que trajo, la voy a poner así, trajo Olga Ramos y me obsequió. Tiene en una de las salas la palabra paz y en la otra derechos humanos. Y es dedicada a la paz por Venezuela.